Muy buenas tardes a todos y a todas. Radio La Base SATV. Hoy justo a los importantes canales de televisión como Vox Populi y Giro Visual, representados por nuestra querida amiga y compañera Rose Rowe. ¿Cómo está Rose? Hola Iván, muchas gracias por la invitación. Muy bien, por acá estamos presentes y preparados para atender a nuestro primer invitado de esta dupla que vamos a hacer a través de Radio La Base también, a quien aprovecho de agradecer esta invitación. Bueno, el programa se llama Entrevistas. Tenemos diferentes temas que vamos a tocar con diferentes posiciones, por supuesto. El invitado es por todos conocido, la verdad es que es un líder innato, hace muchos años que está en la política y una de las características es que ha pasado por diferentes cargos, desde gobernador a vocero de la presidenta Bachelet. Su nombre es Marcelo Díaz, diputado distrito número 7. ¿Cómo le va, diputado? Muy bien, muchas gracias, muy buenas noches a ambos. Gracias por esta invitación y esta posibilidad de conectarnos y contactarnos. Bueno, muchas gracias, también le doy la bienvenida al diputado. Gracias, Rose. La escuchamos, Rose. Sí, bueno, comenzamos. Bien decía aquí Iván que ha pasado por varios cargos políticos importantes. También fue diputado de la cuarta región. De ahí se vino a nuestra quinta región luego de ser vocero de gobierno. Cuéntenos cómo ha sido esta experiencia en la región de Valparaíso, considerando además, diputado, que hace muy poco renunció a su Partido Socialista, que lo vio casi crecer en esta área política. Bueno, es una experiencia muy bonita, pero muy marcada también por la realidad que estamos viviendo, ¿no? El estallido social, la pandemia, que ha limitado muchísimo el contacto presencial, pero que nos ha ofrecido esta posibilidad que antes no existía, que es conectarnos, aunque sea en la distancia, para seguir cuidándonos. Hemos hecho y hemos tratado de hacer un trabajo muy vinculado a las organizaciones desde el territorio, levantando causas, apoyando causas, sumando nuestro esfuerzo. Yo lo dije durante de la campaña, los diputados no son, o diputadas no son magos, son personas a los que se les entrega por un periodo determinado un conjunto de atribuciones, y lo que nosotros tenemos que hacer es poner esas atribuciones, que son fiscalizar, representar, legislar al servicio de la comunidad. Y hemos, siento yo, hecho un esfuerzo importante. Finalmente la gente a la que juzga por que nuestro trabajo esté muy anclado en esa realidad, la realidad social y territorial que nos toca representar de un distrito tan diverso, tan complejo también y tan grande como el séptimo distrito, que va desde Santo Domingo hasta Concón, por el otro lado, y pasando por todo el litoral del Poeta, por San Antonio, por Viña del Mar, por Valparaíso, por Casablanca, en fin. Así que la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita, muy positiva y de mucho, yo diría, feedback y retroalimentación con las personas y con los ciudadanos que son finalmente nuestros mandatarios, nuestros mandantes, perdón. Y diputado, respecto a esta salida del Partido Socialista, como bien mencionábamos anteriormente, un partido que lo ha visto nacer, que lo ha visto, como bien decíamos, en distintas posiciones políticas, como vocero de gobierno, gobernador, y ahora está en otro sector, que es UNIR. Cuéntenos, la decisión, algunos ya sabemos en parte, ¿cierto?, por los conflictos que hubo al interior del Partido Socialista, pero quisiera que nos contara usted un poco más detalles. Mira, la militancia es un acto voluntario. Uno ingresa a una organización política de manera voluntaria y debe permanecer ahí mientras se sienta cómodo y sienta que sus principios, sus ideas tienen espacio en esa organización política. Yo ya hace mucho rato que di vuelta la página del Partido Socialista, sigo teniendo convicción e ideas socialistas, pero no formo parte de esa institución en tanto partido. Aún así conservo mucho diálogo y mucha relación con muchos antiguos y nuevos militantes del Partido Socialista en el territorio, en el país, y espero sinceramente que los cambios que en su momento quisimos hacer y que no pudimos hacer lo hagan otros, porque creo que es una contribución a la historia no solamente del Partido Socialista, sino que del movimiento popular chileno, pero efectivamente con un conjunto de compañeros y compañeras con los que decidimos renunciar al Partido Socialista, formamos un movimiento que se llama UNIR, que no es un partido político ni por el momento aspira a serlo, sino más bien es una organización política que tiene un propósito, que es trabajar por algo que planteamos también en el seno del Partido Socialista, la unidad de las fuerzas de izquierda, pero en torno a un proyecto de país, en torno a un programa muy claro, muy nítido de transformación social. Y eso lo veníamos planteando desde antes del estallido social. Lo que pasa es que el estallido social cristaliza esto de una manera muy fuerte
y exige al conjunto del sistema político, pero también a los actores económicos, a comprender que construir un país con los niveles de inequidad con los que se ha construido Chile, al final es una bomba de tiempo. Estar sentados es una bomba de tiempo porque se va acumulando un nivel de malestar muy justificado por lo demás, porque la gente se da cuenta de que el desarrollo económico, yo esto lo dije varias veces en campaña, contigo en entrevista, parece que pasa por la puerta de las casas de las personas y entra solo de algunos pocos. Cuando esto es así, tú estás construyendo un país con bases muy feas. Y por eso es que nosotros decimos la construcción de esa alternativa progresista no puede ser un ejercicio como de suma electoral, ¿no? Para ganar cargo y recuperar el poder, sino que tiene que estar asociado a un proyecto que se haga cargo de esas demandas que la ciudadanía nos ha planteado con tanta fuerza desde el 18 de octubre y que se han hecho cada vez más crudas y evidentes con la pandemia y el impacto socioeconómico de la pandemia en los hogares de las familias chilenas. Y diputado, y esas acciones que usted menciona, que son muy cercanas justamente a la comunidad y como bien menciona lo que estaba solicitando la gente en las calles desde el 18 de octubre, ¿por qué no se podía hacer desde el Partido Socialista y cuál es la diferencia hoy día? Mira, a ver, yo creo, insisto, yo ya di vuelta a la página del PS, ahí no trato de dedicarle poco espacio de tiempo a opinar sobre el PS. Yo siento que la idea es que nosotros teníamos, a pesar de que parecían ser, de tener respaldo en la militancia, luego no se volcaba en acción política. No se traducía en una línea de acción de la dirección del partido que uno pudiese sentir que recogía esa expresión. Entre otras cosas porque creo que hay y probablemente todavía lo hay, un análisis distinto de la realidad. Y yo lo dije cuando era ministro, y por tanto eso es lo que quizás le da coherencia a la decisión que tomamos. Que yo sentía que el esfuerzo que habíamos hecho, por ejemplo, para construir la nueva mayoría, tenía un sustrato programático importante, es decir, había una agenda de cambios importantes, pero no había detrás una coalición con conciencia respecto de esos cambios y que respaldara a la presidenta como correspondía. Y fue una batalla muy sistemática, muy permanente que tuvimos que dar para poder sacar adelante los proyectos de la presidenta Bachelet, que uno espera que la oposición los rechace, porque es como lo normal, ¿no? Pero a veces los conflictos se instalaban dentro de nuestra propia fuerza. Y yo me convencí entonces que si uno de verdad quiere hacer política en serio, y política en serio significa empujar cambios sociales que mejoren la calidad de vida de las personas, entonces primero tiene que poner por delante cuáles son los cambios que quiere impulsar. Y eso determina con quién hacer. Y yo siento que la fuerza de cambio social, y tengo el recuerdo de todas las reuniones que tuve y que sigo teniendo con muchos compañeros y compañeras socialistas en el distrito, con quienes mantengo diálogo, trabajo y contacto, sigue estando vigente. Pero se requiere, a mi juicio, un movimiento importante tan profundo como el que los chilenos dieron el 18 de octubre en adelante, en que dijeron, basta, no más estas sociedades sin vida entre los pocos que tienen mucho y los muchos que tienen muy poco. Y esto que parece una frase hecha en la pura realidad, no ha ocurrido. Yo hoy día ingresé, por ejemplo, una solicitud de sesión especial para que el 6 de octubre podamos discutir con la presencia del ministro de Salud y el superintendente de Seguridad Social la situación del rechazo a las licencias médicas. Y me han llegado, desde que anuncié esto el sábado hasta ahora, más de 300 casos, y probablemente faltan muchos más. Y esas cosas parecen pasar desapercibidas para la política. Porque cuando la política se desconecta de la realidad y de las personas, entonces deja de ser un agente transformador para cambiar esa realidad cuando es injusta o para potenciar y afirmarla cuando es una buena realidad, cuando es una realidad que queremos potenciar y desarrollar. Y esa capacidad de transformación de la política yo sentí en algún momento, y creo que es una decisión correcta, que la podía desarrollar colectivamente, pero desde esta condición independiente, siendo parte de este movimiento, que es un movimiento político-social, pero que no es un partido ni aspira a serlo, por la libertad y la capacidad de plantear con mucha claridad nuestras posiciones y creo que no nos hemos equivocado. Bueno, y justo le iba a preguntar sobre eso, diputado, ya me aclaró que no pretende ser un partido político, pero sí un movimiento de acuerdos con otras colectividades o partidos, como por ejemplo el partido Frente Amplista, ¿cierto? Que hemos sabido que ha tenido acuerdos con ellos. ¿Cómo lo va a hacer, por ejemplo, cuando quiera ir a una reelección, que sí lo puede, a pesar que haya inhabilidades, usted podría ir a la reelección, tengo entendido? Sí, porque este es técnicamente mi primer periodo. Mira,
Nosotros efectivamente ya somos parte formalmente del Frente Amplio, somos una de las 6 orgánicas del Frente Amplio como movimiento. Pero no estamos pensando, ni uno lo piensa así, porque yo no tengo en lo personal restricciones para ser candidato. Podría ser candidato independiente dentro de una lista con otros partidos, o podría ir en el cupo de otro partido, pero la verdad es que nuestra reflexión no está muy vinculada al tema de las candidaturas. De hecho, ahora en las elecciones municipales el Movimiento UNIR va a llevar candidatos y candidatas, pero no es nuestra prioridad ni nuestra esencia. Vamos a apoyar, por ejemplo, nosotros no vamos a aspirar con un candidato propio a la gobernación regional de Valparaíso, pero vamos a apoyar a algún candidato o candidata que emerja desde el Frente Amplio, porque la política es una acción colectiva. Y cuando la política se empieza a perder, cuando se convierte en una suerte como de empresa individual, y fíjate que es el juicio de los ciudadanos. No, si los políticos están ahí para ganar plata, para asegurarse un cargo, para asegurarse una pega, porque deja de ver el sentido colectivo de la política, deja de ver el sentido. Y te quiero poner otro ejemplo. Cuando nosotros impulsamos una iniciativa que nos tomó meses aprobarla, que era el postnatal de emergencia, lo hicimos con diputados bien transversales. Estaba la diputada Mike Torsini, estaba la diputada Gael Llomas, la diputada Sabat, la diputada Paulina Núñez, el diputado Fonsalida, el diputado Patricio Rosa. Éramos diputados de distintas bancadas, diputados y diputadas de distintas bancadas, que habíamos recibido una interpelación desde la sociedad, particularmente en el caso de las mamás y los papás que tenían el temor del contagio de sus hijos, o simplemente no tenían con quién dejarlo. Y ahí en esas causas uno suma fuerza, suma voluntades y transforma la realidad. Yo sé que con ese proyecto de ley, que me siento orgulloso a pesar de que nos demoramos mucho en sacarlo, pucha, le dimos una mano a un montón de gente que lo necesitaba hoy más que nunca. Y ese es el sentido transformador de la política que yo aspiro a recuperar y a ser parte. Requiere de nosotros, Rose, mucha atención, porque es muy fácil perderse en esto, es muy fácil extraviarse en las disputas tan propias del poder, que son también parte de la vida, como las hay en el fútbol, en el cine, en los sindicatos, en los gremios, los medios de comunicación, sin ir más lejos. Pero cuando uno tiene claro el norte y la razón por la que está en política, bueno, entonces puede hacer las cosas, o tratar de hacerlas bien, porque a mí me parecería un poco petulante de parte decir que hago las cosas bien, ¿no? Y no es algo que tenga que juzgar yo. Claro, por supuesto que eso lo importante es que lo diga la gente, y vamos a conversar, vamos a darle el pase a nuestro compañero que está ahí esperando, representante de la base, Iván, que también te va a hacer algunas consultas al diputado. Desde las penumbras. Desde las penumbras. Diputado, usted tiene una característica, ha tenido varios cargos y eso significa que conoce la calle, tiene bastante cercanía, conoce la realidad. Y la otra característica que hoy tiene es que usted perteneció a un partido importante y hoy pertenece a un movimiento que tal vez los recursos no sobran. ¿Qué cree usted el próximo 25 de octubre? ¿Ve en igualdad de condiciones la posibilidad de la gente que quiere ser independiente y optar a un cargo de constituyente, por ejemplo, versus los partidos políticos? Porque hicimos un cálculo súper básico desde San Antonio. Una persona que quiera ser constituyente y pagarle el pasaje, que vale 600 pesos el colectivo, son 1.200 pesos por persona, significa que tiene que solamente para pagar los pasajes a las personas, tiene que tener 3.600.000. Señor diputado, se lo digo con toda franqueza, es imposible. Así es. A ver, dos cosas. Uno, primero es que tienen que haber condiciones que permitan que ciudadanos independientes o representantes de movimientos sociales, territoriales, puedan ser constituyentes. Y digo esto porque, evidentemente, la ley actual, la que va a regir para la elección de la Convención Constitucional, que es la opción que yo espero que gane y no la mixta, tiene requisitos para presentación de candidatura independiente mucho más flexibles y menos exigentes que las que tiene la elección de diputados. Hoy día el gobierno ya anunció que va a patrocinar un proyecto que presentamos junto a otros diputadas y diputados para que las firmas se puedan reunir por clave única y no en la calle con notarios, porque es muy difícil hacerlo en este contexto de pandemia. Planteamos nosotros también un proyecto que ingresamos hace una semana y media, que se permita que los independientes puedan pactar con los partidos políticos si así lo quieran, y que puedan pactar entre ellos, cosa que está establecida. Es decir, y si hay otras medidas que tomar para que el mundo social, expresado en independientes, líderes sociales, territoriales, esté presente en la Convención Constituyente, nosotros estamos disponibles. Pero hay un segundo componente, y es cómo lo hace un líder social. Voy a poner un ejemplo, un dirigente o una dirigenta sindical o de la pesca artesanal de la provincia de San Antonio.
que sea electa convencional y que pueda cumplir con esa obligación. Bueno, nosotros establecimos, y esto es bien importante decirlo, porque la derecha hace su campaña diciendo que es más gasto, pero tú pusiste un buen ejemplo, Iván, que ese es un cargo remunerado. Es un cargo remunerado para que esa persona pueda dedicarse a cumplir una función tan importante, tan relevante es que la primera de la historia de Chile que va a ocurrir, y pueda contar con los recursos para, entre otras cosas, desplazarse, cumplir sus funciones, contar con ingresos que le permitan dejar de lado otras tareas y abocarse esos 12 meses máximos que dura la Convención Constitucional a elaborar una constitución que nos va a regir por los próximos 30, 40 años. La democracia es una inversión en calidad de vida. Lo que vamos a hacer es dotarnos de una constitución que va a acabar con las trampas de la actual constitución y va a poner reglas de juego limpias. Yo siempre pongo este ejemplo. Y lo que tenemos hoy día es como si estuviéramos jugando un partido de fútbol y en un lado hay 8 jugadores y en el otro 11, sin árbitro. Y además la cancha está dispareja y uno de los arcos más chicos. Así no se puede jugar un partido. Hay un equipo que siempre va a perder. Lo que queremos hacer es que la nueva constitución sean 11 por lado, los arcos del mismo tamaño y la cancha parejita. Para que luego sea la democracia, los ciudadanos cuando decidan, quienes resuelvan. Voy a poner un ejemplo. ¿Recuerdan ustedes cuando el Senado votó el establecimiento del agua como un bien nacional de uso público? Que 24 votaron a favor, 12 en contra, y adivinen quién ganó. Los 12. ¿Por qué fue eso, diputado? Porque la Constitución actual dice que hay ciertas reformas que para aprobarse requieren quórum especiales, que son superiores a la mayoría. Y nos vendieron el cuento de que esto era para que hubiese grandes consensos, cuando en realidad lo que le entrega es poder de veto a la minoría. Porque todos los chilenos y chilenas sabemos, hasta los niños de educación básica, que 24 es más que 12. Pero no, en la Constitución 24 es menos que 12 y gana el que tiene 12. Eso es lo que tenemos que cambiar para que el agua, que nosotros sabemos la importancia del agua en nuestra propia región, nos pertenezca a todos y no esté privatizada, como está en Chile, que es el único país del mundo donde el agua está privatizada. Entonces, tiene que haber condiciones para que líderes sociales, me parece más importante hablar de líderes sociales, ciudadanos y ciudadanas que cumplen funciones en su territorio, en su realidad social, puedan ser convencionales y al mismo tiempo que cuando estén ahí cumplan su función. Lo segundo está garantizado, Iván, porque la reforma constitucional que crea la Convención Constitucional establece que son cargos remunerados con el 50% de los ingresos, si no me equivoco, de un parlamentario o lo que gana un... 1.800.000 aproximadamente. ¿Cuánto? 1.800.000 aproximadamente. Creo que un poco más, pero no me acuerdo, pero es un cargo remunerado. Claro. Cosas para que no pase lo que tú dices. Diputado, para que siga preguntando Rose, solamente decir lo siguiente, o más que nada preguntar lo siguiente. El 15 de noviembre, y basándolo en la misma, usted habló del fútbol, bueno, había un partido de fútbol donde la gente estaba disputando algo. Llegaron los dirigentes y tomaron los acuerdos. La verdad es que creo que en este caso, el 15 de noviembre, lo que pasó, según nosotros estábamos transmitiendo lo que ocurría desde las calles en directo, diputado, fue que los dirigentes, en este caso la clase política, tomó la decisión de pactar algo donde lo primero que pactaron, diputado, fue lo que usted acaba de decir, que perjudicó el tema del agua, el quórum. Porque el quórum del 2/3 es un quórum que es bastante complicado superarlo. La derecha, ¿qué dijo? Transó, negoció los 2/3 versus la hoja en blanco. ¿Se arrepiente en algún momento de haber estado ahí, diputado? Y lo digo por lo siguiente, antes de que me conteste, disculpe. El año 89... específicamente el 30 de julio del año 89, la clase política decidió por nosotros, una vez más, porque esto no es primera vez que ocurre, diputado, por eso me llamó la atención eso, porque el año 89 la clase política negoció la transición por parte de la dictadura el ministro Cáceres y en la concertación los líderes que también no los llamamos a representarnos. Y el apruebo fue el 91.25%, con una participación del 93,73% de diputados. Imagínense, la gente creyó tanto en la concertación y lo que nos dieron
fue el portazo más gigantesco de la historia, donde no solamente volvieron a reafirmar el sistema neoliberal y capitalista en nuestro país, sino que lo profesionalizaron, donde lamentablemente nos llevaron a gente como yo y mi familia a la ruina. Entonces, la pregunta, diputado, es ¿por qué esta vez va a ser distinto? A ver, lo primero es que, no, yo creo que lo del 15 de noviembre es un triunfo del pueblo de Chile. Y creo que hay una lectura errada en pensar que ese es un acuerdo que se hizo de espalda a la gente, cuando creo que han sido las negociaciones más transmitidas, televisadas y seguidas. Y ¿sabes qué lo confirma? Que los ciudadanos están con ganas de votar. Que los ciudadanos han manifestado su intención de participar a pesar del COVID, y que creo que vamos a tener una participación superior al promedio de lo que hemos tenido en las últimas 6 elecciones presidenciales, o 4 elecciones presidenciales. Perdón. Segundo, porque había una demanda, la demanda de una nueva constitución, que yo siempre recuerdo esto, pero yo asumí como diputado por primera vez en 2006, uno de mis primeros proyectos fue crear la Asamblea Constituyente, y yo si les pregunto, ¿ustedes se acuerdan de eso? No, pues nadie se acuerda, porque a nadie le importaba la Asamblea Constituyente y la nueva constitución, a nadie, ni siquiera a los ciudadanos, ni a los partidos políticos. Fuimos 10 diputados que presentamos ese proyecto y ahí quedó, nunca se pudo tratar. La presidenta Bachelet arma un proceso constituyente, instala un debate y la necesidad de reflexionar respecto a la Constitución, y el 18 de octubre ya lo exige como un cambio. Pero como ese cambio requiere porque yo entiendo que estábamos todos de acuerdo en que había que la salida a la crisis es institucional, y no institucional, por lo menos yo tengo convicción sobre eso, no estaba en el orden del día hacer la revolución, tomarse la moneda, por lo menos yo no lo siento así. Había que darle un cauce a eso, y el cauce significaba hacer una reforma que requería 2/3. Para hacer la reforma se requerían 2/3, y por tanto había que tener más votos que los que tenía la oposición. ¿Cuál es la diferencia, habiendo estudiado los temas constitucionales durante muchos años, entre los 2/3 actuales y los 2/3 que están previstos al proceso constituyente? Que, ojo, no es algo único de Chile. Lo único de Chile, este proceso constituyente, es que vamos a tener una convención paritaria. Eso es la primera vez en la humanidad, en la historia de la humanidad, que va a ocurrir, que va a haber una convención constitucional paritaria, integrada por igual número de hombres y de mujeres. Pero que haya quórums más exigentes para aprobar las normas en una convención constituyente ha ocurrido en otras convenciones constitucionales o en otras asambleas constituyentes. ¿Cuál es la diferencia entre esos 2/3 y estos 2/3? Que los 2/3 actuales son para quitar cosas, para cambiar cosas. Cuando tú quieres cambiar, por ejemplo, el régimen jurídico del agua, y decir el agua no va a estar más privatizada, sino que va a ser un bien nacional de uso público, tú requieres tener 2/3. Por eso 24 perdió contra 12. Porque los 2/3 no permitieron que los 24 fueran mayoría. Los 2/3 con una hoja en blanco es que aquello que no esté en la Constitución queda entregado al resultado de la deliberación legislativa de los futuros congresos. Y la regla de los futuros congresos va a ser de mayoría. Porque para volver a establecer quórum supramayoritarios tendría que la derecha contar con 2/3 y no va a tener 2/3. Entonces una legislación sobre el agua, todos los cambios, por ejemplo, titularidad sindical, nosotros intentamos y la aprobamos en el Congreso, en el gobierno de la presidenta Bachelet, y se cayó en el Tribunal Constitucional. Después de la asamblea, de la convención constitucional, y que tengamos una nueva constitución, eso no va a ocurrir, no puede ocurrir, porque si hay mayoría en el Congreso para aprobar la titularidad sindical, no va a haber un órgano con el poder y las facultades que tiene hoy día el Tribunal Constitucional, porque no lo podemos permitir, que lo eche abajo. Entonces, la diferencia de estos 2/3 es que para incorporar un texto a la Constitución tienen que haber 2/3, y si no se incorpora, entonces será la regla de mayorías y minorías democráticas en los futuros congresos que los va a resolver. Entonces, el tema del agua, voy a poner el mismo ejemplo, supongamos que en la Convención Constitucional se plantea que el agua tiene que ser un bien nacional de uso público y no hay 2/3 para eso. Perfecto, no queda en la Constitución. ¿Quién va a resolver si el agua es un bien nacional de uso público? Una ley. ¿Con qué quórum? Quórum simple, de mayoría. Entonces hay una diferencia estratégica, radical, gigantesca entre los 2/3 del veto y los 2/3 para incorporar elementos en la Constitución. Y eso es lo que garantiza que la Constitución que emerja de esas... Por eso, ojo, para que veamos que la derecha, tú dices que lo exigió como una transacción, probablemente, pero el punto relevante era la hoja en blanco. Fíjate que la derecha está diciendo hoy día que al final del debate tiene que haber otra votación por 2/3, y eso sí que no está en el acuerdo.
No es parte de no está en la ley, no está, no está en ninguna parte. Porque ellos saben perfectamente que para aquellos que no tengan 2/3, y la derecha no va a tener 2/3, no lo pueden incorporar a la Constitución y va a quedar liberado al juego de mayorías y minorías propio de cualquier sistema democrático. Rose. Sí, diputado, respecto a lo que estaba mencionando, la hoja en blanco. Muchos mencionan de partir de la hoja en blanco, pero hay algunas cosas importantes de la Constitución, como por ejemplo que todos tenemos derecho a la libre expresión, pero también algunos cambios importantes, como bien usted menciona, de que el agua sea un derecho nacional de uso público, o también el posible, lo que están comentando, que es el reconocimiento a la comunidad, a la población mapuche. Pero ¿usted está de acuerdo con que debe ser una hoja en blanco y partir de cero y poner, bueno, vamos ahí con este código, el primero, el segundo, o que se modifique y rescatar lo bueno que haya? Porque me imagino, por lo menos entiendo que en la Constitución no deben haber cosas malas, porque hay muchas partes de la Constitución que hoy día sirven para acusar constitucionalmente a muchos de los políticos y parte de la izquierda a la derecha, a lo mejor. Mira, yo creo que la clave y lo que garantiza el carácter democrático y transparente del proceso es que haya una asamblea. Eso para nosotros es esencial. Porque tú no partes modificando una constitución trucha como la actual, tramposa, sino que partes escribiéndola de nuevo. ¿Obliga un esfuerzo ponernos de acuerdo? Sin duda, si las constituciones son textos que tienen bases de acuerdo mucho más amplias. Yo no quiero cambiar la constitución azul o gris por la constitución roja o verde, que era una constitución democrática. Ahora, en la tradición constitucional hay cosas que siempre han estado y van a seguir estando. Voy a decir algunas cosas que son evidentes, pero de que va a haber poder judicial, va a haber poder judicial, de que va a haber congreso, va a haber congreso. Ahora, este puede ser unicameral o bicameral, y ahí tendremos que ver. De que va a haber alguien que gobierne, gobernará. Ahora, vamos a ver si es un régimen presidencialista moderado y no como el actual, sino como el que teníamos hasta el 73, o vamos a tener un régimen semipresidencial o parlamentario. Un capítulo de derechos políticos va a haber. Probablemente va a haber más debate respecto al capítulo de derechos sociales. Me parece además que hay una cierta apelación a la sensatez democrática. La derecha podría oponerse al reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Pero déjame hacerte el siguiente ejercicio, que es una ingeniería que van a hacer los constitucionalistas. Supongamos que la derecha se opone a reconocer constitucionalmente los pueblos originarios. Ok, no queda en la Constitución, ¿cierto? ¿Quién lo resuelve? La ley. ¿Pero cuál va a ser la regla de modificación de la Constitución? No va a ser 2/3. Entonces, para en el futuro consagrar el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, que yo creo que va a ocurrir, yo creo que a nadie se le va a pasar por la cabeza que eso no puede salir de la Constitución. Pero para seguir el ejemplo, bueno, después una ley lo incorporará a la Constitución. A eso me refiero con que la hoja en blanco es la clave del proceso. Pero la hoja en blanco no significa borrón y cuenta nueva, significa, porque hay una tradición constitucional que viene de la fundación de la República y otra que viene de la experiencia francesa, alemana, española, que uno va a recoger, por ejemplo, la separación de poderes, los check and balance, control y balance entre los distintos poderes del Estado, que es, por ejemplo, lo que permite acusar constitucionalmente a un ministro de Estado, al presidente de la República, o a los ministros del Tribunal Superior de Corte de Justicia. Tendrá que haber, por ejemplo, yo creo que tienen que haber iniciativas innovadoras que no han estado nunca en nuestra Constitución, la iniciativa ciudadana de ley, la revocatoria legal de los ciudadanos, que los ciudadanos puedan juntar un número determinado de firmas y por esa vía pedirle al Congreso que discuta la derogación de una determinada ley. O sea, podemos incorporar innovaciones del derecho constitucional comparado de otras experiencias de otros países, mantener algunas tradiciones. Ayer me preguntaban a mí en una conversación si yo creía que tenía que haber tribunal constitucional. Yo dije que sí, pero no el actual. Si a mí me dicen, mire, vamos a ver el capítulo completo del Tribunal Constitucional alemán y lo vamos a traer al chileno, yo lo firmo al tiro. Porque es un tribunal constitucional serio, que no hace política y que resguarda los derechos fundamentales, pero no resuelve si los sindicatos son titulares o no son titulares, que no es una tercera cámara no democrática. Entonces sí, uno recoge la tradición constitucional, pero por cierto, el primer objetivo es acabar con todos estos cerrojos que hicieron, porque no lo olvidemos, con esto termino. ¿Por qué esta Constitución es como es? Porque la Constitución porta un modelo económico, el neoliberal. Y lo decía su creador intelectual, Jaime Guzmán, hace que cualquiera que gobierne no se pueda mover mucho más que el metro cuadrado que él dejó. Y lo que queremos es una Constitución que deje que la gente se mueva para donde quiera, respetando las bases democráticas del país.
Bueno, yo, en realidad usted lo mencionaba al principio, que es en parte también, es como ver lo que ha pasado en otros países con la Constitución, o cómo se recoge el sentir de la comunidad, de la población. Y es algo que probablemente a mi compañero le molesta, porque dice que siempre tratamos de compararnos con otros países, pero acá estamos viendo la realidad chilena. No sé qué piensa Iván respecto a eso. Yo la verdad es que no es que nosotros a uno le moleste que las comparaciones con el extranjero, solo que a la gente que no hemos salido del país nos parece extraño que la clase política esté tan preocupada del extranjero y olvidando lo que está sucediendo hoy. Diputado, en el distrito de San Antonio hay aproximadamente hoy día cerca en la provincia solamente deben ser 5.000 familias o 4.000 familias en tomas en este minuto en la provincia. Hay una cantidad increíble de ollas comunes y nos están haciendo parecer que es un acto de amor, cuando es un acto de desesperación por las malas prácticas de este gobierno, que solo ha sido un gobierno autoritario, que solo se ha transformado casi en una dictadura. No tenemos problema en decirlo nosotros. Hoy día hay gente que ha sido violado sus derechos humanos y fundamentales. Hoy nos encierran a las 9 de la noche el fin de semana. Hoy nos hacen trabajar durante la semana en forma normal y el fin de semana nos dicen que tenemos que quedarnos en las casas. La oposición, ¿cuál ha sido el real papel? Vemos una oposición donde algunos, como Francisco Vidal, se ríe del momento, dándose unos abrazos medio ridículos por ahí en la televisión. Vemos un Daniel Jadwe que lamentablemente va a la televisión y pisa el palito y solo se dedica a pelear y el mensaje se pierde. Y por otro lado vemos a una derecha donde los líderes como Joaquín Lavín dicen que votan a prueba y todo su partido político claramente desde la historia del genocida hasta el día de hoy solo apoya el coartar la libertad a las personas. Diputado, usted hoy en el Frente Amplio, ¿cómo puede ver la realidad y qué puede hacer para cambiarla, para que la gente de verdad de un momento a otro se sienta representada por ustedes? Pucha, bueno, es que, sabes que yo tiendo a estar muy de acuerdo con lo que dijiste, ¿ah? Yo voy a matinales, pero creo que hay un límite entre un matinal para exponer un punto de vista, para crear conciencia, para entregar información, para intentar convencer, y otro muy distinto, prestarse para un show. De hecho, la semana pasada, en la Comisión de Cultura que integro, pedí que invitara a Bolsa NTV porque esta suerte como de sketch y de banalización de la política me parece que no corresponde. No, los medios de comunicación son muy importantes porque es la forma de expandir el mensaje. Pero de ahí a vestirme de, no sé, de San Martín, no me parece. Tampoco me parece eso de irse al foro a pelear en todos lados. Hay gente que dice, no, es que si una pelea tiene más prensa. Yo prefiero tener menos prensa y pelear por las cosas en las que creo, ¿no? Y en vez de pelear con otros, y agarrarme ahí a... entre otras cosas porque yo creo que la gente se da cuenta cuando uno no es genuino, no es auténtico, no lo mueven desde la entraña las cosas en las que cree y a las que se compromete. Por ejemplo, a propósito de lo que tú dijiste, Iván, yo sé que tú tienes un juicio crítico, me quedó muy claro respecto al 15 de noviembre, y para mí sería más fácil decir aquí, no, sí, claro, mira, en realidad, pucha, nos equivocamos, pero no, yo creo que hicimos lo que había que hacer, y prefiero defender eso desde la honestidad y la franqueza de lo que son mis convicciones, que tratar de satisfacer al que me está preguntando algo, porque creo que uno abona más a la recuperación de la confianza de la gente en la política, más allá de los políticos, desde la franqueza y no desde la complacencia. Después, tú planteas algo que es súper cierto. La realidad social de Chile ha quedado crudamente al descubierto como consecuencia de la pandemia. Es cierto que las ollas comunes son una expresión de solidaridad que está en el ADN del pueblo chileno, pero no las miremos como, no es para hacerle nanay, es para darse cuenta que surgen como un acto de desesperación por la falta de alimentos y de recursos. La cantidad de empleos que se ha destruido, si Chile se recuperara las tasas de crecimiento más positivas que ha tenido, va a morar 9 años, y si nos va menos mal, casi 20 años.
Y eso significa que vamos a ser un país más pobre cuando más demandas tenemos de transformación del sistema de salud, del sistema de pensiones, del tema de los campamentos, que efectivamente tú lo dices. Hoy día me escribieron, por ejemplo, Villa Rucal, en Viña del Mar. Hay campamentos ya a esta altura plurinacionales. Y me escribió una señora que está ahí, que me pidió reserva de su identidad, que ella es chilena, me decía que hay venezolanos y colombianos. Yo sé que hay mucha gente que como que les tiene miedo, pero no están haciendo nada y no tienen más casa. Bueno, ¿de qué da cuenta eso? De que durante muchos años se pensó que la economía crecía y el desarrollo llegaba a todos lados y no estaba llegando a todos lados. ¿Qué ha hecho la oposición? Bueno, en este régimen presidencialista que tenemos, es poco el espacio de la oposición, y aún así creo, a pesar de todas las debilidades de la oposición, que hemos logrado algunas cosas. Algunas incluso aliados con la derecha, como el 10% del reajuste, no, el retiro de la AFP, el postnatal de emergencia. El gobierno se equivocó medio a medio, y la mayor prueba está en lo que el presidente anunció el sábado cuando dijo, primero bono COVID de 50 lucas, como si 50 lucas fueran a resolver el problema. Después, un IFE que era para unos pocos, con más filtros que no sé, que para tomarse un té de hoja. Después el IFE 2, ahora lo prorroga por 2 meses más, porque el gobierno jugó con dos criterios. Quiso apoyar a las familias, pero no tanto para no afectar la economía, cuando lo que había que haber hecho era tomar medidas estrictas de confinamiento inicial, y para eso había que entregar un nivel de apoyo económico a las familias suficiente para enfrentar las deudas y para alimentar a esas familias. Y probablemente habríamos tenido cuarentenas menos prolongadas si el gobierno lo hubiera hecho, pero no lo quiso hacer. Porque en vez de echar manos a la capacidad de deuda de Chile, a los fondos soberanos, prefirió echar manos a los fondos de ahorro de los trabajadores. ¿Por qué prorroga el IFE ahora? Porque a la gente ya no le queda plata. No le queda plata. ¿Qué nos propone para salir de la crisis de empleo? Y aquí ya vienen cosas que uno tiene que ir pensando en el próximo gobierno. Yo creo que no hay otra forma porque se anunciaron estos subsidios a la contratación de mano de obra que están bien enfocados en la medida en que sean jóvenes, mujeres y personas con alguna discapacidad. Pero cuando tú entregas un subsidio para la contratación de un trabajador que no reúne ningún otro requisito, lo que estás haciendo es transferir recursos a la empresa y no a la economía. No sé si me explico. En cambio, si tú dices voy a impulsar un gran plan de construcción de obras públicas, por ejemplo, urbanización de campamentos, construcción de viviendas en los campamentos, puentes, carreteras, tú estás generando movimiento en la economía, porque la gran tarea del próximo gobierno, y eso es lo que yo he planteado desde el Frente Amplio, va a ser dos cosas. Tres tareas, va a tener 3 desafíos. Primero, implementar y poner en marcha las nuevas instituciones surgidas del proceso constituyente. Las que sean, por ejemplo, Congreso Unicameral, por ejemplo, régimen semipresidencial, por ejemplo, el Estatuto de Derechos Ciudadanos o Sociales. Segundo, va a tener que empezar a construir esos derechos sociales, un sistema único de salud para todos los chilenos y chilenas, un nuevo sistema previsional, la redistribución de los recursos hídricos para asegurar el abastecimiento de la población, por ejemplo. Y el tercero, que es tan importante como los dos anteriores, es la reactivación y recuperación del empleo, porque de subsidio la gente no puede vivir eternamente, requiere por dignidad y por condiciones materiales recuperar sus puestos de trabajo. Y ese es un plan de reactivación que nos va a costar mucha plata. Y tenemos que ser capaces de hacer una reforma tributaria para tener más plata, de ponerle impuestos a los súper ricos. Sé que me estoy entendiendo mucho, pero siento que ahí tienen que estar concentradas nuestras prioridades. Diputado, usted mencionaba respecto, bueno, a raíz de la pregunta de Iván, de la cantidad de ollas comunes, ¿cierto? Y espacios tomados en San Antonio. Estamos de acuerdo con que las pensiones o los bonos son míseros justamente para poder mantener a una familia confinada, y así podríamos haber salido todos sanos y sin tener problemas de ollas comunes. Pero ¿usted no cree que esto es post-pandemia, pero que esto habría comenzado con el estallido social, la revuelta social, claro, un descontento social, el cual muchos estamos de acuerdo, pero esto provocó la cesantía de muchas personas con la quema de nuestros negocios, pymes, negocios pequeños? ¿Cuál es su opinión respecto a eso, diputado? No, yo creo que efectivamente hubo hechos de violencia que son evidentes, que están ahí, todos los vimos, pero las condiciones de desigualdad de la sociedad son previas, son anteriores. Por eso hicimos, por ejemplo, la reforma para la educación superior, porque habíamos construido un sistema educativo donde la gente se educa y luego tiene títulos y esos títulos no le sirven para nada porque resulta que van, postulan. ¿Cuántos cabros de este país, cabros, chiquillas de este país, tienen un título y no trabajan
en lo que su título dice. Demasiados. Demasiados. ¿Por qué? Porque se permitió que florecieran miles de universidades que eran negocios, que lucraban clandestinamente y que en realidad entregaban títulos de cartón, de pizarra, de plumón y pizarra, sin mayor tecnología, y se lanzó al mercado cientos de abogados, de periodistas, de profesores, que luego no tenían oferta laboral. Sin ir más lejos, el tema de los puertos. La famosa tarjeta verde. ¿Cuántas tarjetas verdes se entregan? ¿Hay capacidad en los puertos para absorber a tantas personas que tienen la posibilidad, porque cuentan con la tarjeta verde, de ser trabajador portuario? No lo hay. Se desreguló todo. Entonces, yo creo que las condiciones de desigualdad y de abuso de la sociedad venían de antes. El estallido es expresión de aquello. Que en el marco del estallido hubo hechos de violencia y algunos cruzaron la raya entre la legítima protesta y la vandalización, evidentemente, yo lo condeno. No tengo ninguna duda de que eso no ayuda al proceso social que se inicia el 18 de octubre. Pero que las causas de ese malestar son anteriores. Y yo espero, y fíjate que aquí es bueno que ahora uno va diciendo las cosas y se pueden encontrar, y yo, usted que son dos personas de medios de comunicación, hay una entrevista que yo di como ministro, que era el Mercurio de la Tercera, que dije, mire, la falta de cohesión social es una bomba de tiempo, y el primero que debiese entenderlo son los empresarios, porque sin paz social no hay buen clima para los negocios. ¿Y esto qué significa? Me acuerdo textual lo que dije, que en democracia la paz social se paga, y se paga con tributos. Ayer salió un reportaje en La Tercera que decía el 41% de los ingresos del Estado proviene del IVA, y el IVA es un impuesto más regresivo, poco justo, porque lo pagamos todos por igual. El mismo porcentaje, 19% para todos. Y muy poco el impuesto a la renta, cuando en realidad debiese ser distinta la composición de nuestro impuesto, que los que más tienen paguen más impuestos y el IVA ser menor. Bueno, cuando todos y todas entendamos que para construir un país más justo hay que poner plata en la caja para hacer buenas políticas sociales y cerrar esa brecha, y los empresarios entiendan que no se puede tener 80.000 millones, 30.000 millones de utilidades como la ISAPRE o los bancos, no me acuerdo exactamente la cifra, y pensar que a la gente eso le va a parecer normal porque le va súper bien cuando es nuestra propia plata la que usan para prestarnos a nosotros mismos a altísimas tasas de interés. Entonces, bueno, ahí vamos a empezar a cambiar, pero eso requiere que los que han disfrutado de este modelo entiendan que ya le llegó la hora y le llegó el tiempo a una construcción mucho más solidaria en el que ellos tienen que poner más recursos. Los informes internacionales, diputados, indicaron que en Chile se violaron los derechos humanos. Creo que no se ha hecho el punto a nivel nacional. La clase política creo que la ha dejado pasar, preocupada, como decíamos anteriormente, de otros países, cuando hoy en Chile se dejó gente a ciega. No para que no viéramos la violación a los derechos humanos, no para que viéramos los robos, sino que lo hicieron por el solo hecho de que querían cambiar el país. ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, el tema de las AFP. ¿Usted está por el término de las AFP, diputado? Esto es puntual y específico, porque hoy día se habla mucho de que el sistema de reparto no ha funcionado en ninguna parte del mundo. La pregunta, ¿usted está por terminar con la AFP, diputado? Sí, yo comparto las dos cosas que dijiste. El reparto puro efectivamente vive problemas serios. Yo estudié una parte de mi vida en Europa y hace mucho tiempo, ya en ese entonces empezó a crujir el sistema de reparto por la carga que significa para el Estado, pero yo soy parte de un sistema mixto, pero creo que las AFP no son parte de ese modelo. Las AFP son un gran negocio para prestarse plata entre los grandes grupos empresariales. Pero lo que era subjetivo, que era entregar buenas pensiones, fracasaron. A mí me tocó interpelar a la ministra del Trabajo, después del estallido social, y me acuerdo que fue mi frase, y ella me la cuestionó y yo la mantengo. El modelo de la AFP fracasó. Que no vamos a tener que ahorrar individualmente, sí. Pero mira, alguien me decía, la otra vez, yo no soy experto en esta materia, pero creo que es parte del debate. ¿Por qué necesitas tener, no sé cuántas AFP habrán, 8, 12 que te cobran gastos, oficinas, personal, cuando tú podrías recaudar a través del IPS sin ningún problema? ¿Por qué tienes que financiar una infraestructura que además después terminan yéndose a fiestas en yate en el Caribe? No hay ninguna razón. Yo creo que la AFP hay que terminarla y reemplazarla por un sistema mixto y tripartito, donde ponga el Estado, donde ponga el trabajador, donde ponga el empleador, como siempre fue,
Y claro, la ingeniería de administración es muy compleja y por lo mismo tiene que haber solidaridad. Y eso es lo que nosotros proponemos, pero el modelo de la AFP solo es un negocio para los dueños de la AFP y para los que se prestan las plata que la AFP administra, que son nuestras plata. Disculpe, diputado, y si el sistema de reparto, usted dice que en el extranjero ha fallado, pero aquí en Chile ha funcionado perfecto para los milicos, para los militares, entonces, claro, porque cuando hablamos de que el sistema de reparto no sirve, aquí nosotros somos un ejemplo mundial y debiéramos estar orgullosos porque nosotros podemos dar, como se dice en la calle, dar cara hacia el mundo que el sistema de reparto funciona. Es simple, es solo que el interés del Estado esté en justamente entregar pensiones buenas. Y no, los que no usamos uniformes y no matamos diputados, créanme que también aportamos a la sociedad. Los perdí. ¿Me escuchan? Ahí lo escuchamos nosotros. Yo no lo escucho. Ya, me parece que a usted le pasó algo en su botón, porque yo lo escuché que... Algo pasó y no lo escucho. Sí, se escuchó un botón y... Ahí sí. Ahí sí. Ya, sí, ya. Lo vemos y lo escuchamos. Le decíamos sobre el sistema de reparto. Si fuera así, si extendiéramos el sistema de privilegio que los militares se reservaron y nos mandaron a todos los chilenos a la AFP, y yo no tengo la cifra acá, pero si hiciéramos eso y lo extendiéramos, no darían las cuentas fiscales, no darían nomás. No habría plata para hacer puentes, hospitales, carreteras, colegios, para pagar profesores, para pagar el Estado, no habría. Porque no resistiría el Estado pagar. Piensa tú que el Estado gasta, creo que un tercio, con más de 1.300.000 personas del pilar solidario, que lo que gasta en las pensiones de los militares. O sea, es una anomalía. Es una anomalía que los militares se reservaron. Vuelvo a decirte, ahí hay un hecho anómalo. Ahora, es perfectamente posible. De hecho, muchos de los sistemas previos al modelo de AFP eran mixtos tripartitos, las cajas, no había aporte del empleador, había aporte del trabajador. Y nosotros tenemos que construir un sistema que apunte en esa dirección. Lo que pasa es que tenemos que asumir una cosa. En salud, en educación, en salud, educación y en pensiones tiene que haber solidaridad. Mira, yo sé que no te gusta mucho el ejemplo extranjero, pero este es muy bueno, Iván. El Reino Unido. Vamos a invitar a viajar cuando se pueda. En el Reino Unido hay un sistema universal de salud. Todos contribuyen al financiamiento del sistema público, independientemente de sus ingresos. Todos se pueden atender el sistema público de salud y el que quiere y tiene plata puede contratar seguros complementarios, atenderse al extranjero, hacerlo. Acá alguna vez se intentó y dice, no, que es expropiatorio. Y a veces cuesta, como esta cosa que la gente dice, no, quiero el 5% de la AFP para mi cuenta, como si eso le fuera a cambiar radicalmente la pensión y no lo va a hacer. Si yo le dijera, y la campaña lo decía, y lo vuelvo a decir ahora, yo le decía, si yo le digo a usted, mire, el 7% de sus ingresos, si usted gana el sueldo mínimo, tampoco es tanta plata. El 7%, supongamos que alguien, porque yo soy malo para las cuentas, pero supongamos que el 7% de alguien son 100.000 pesos. Es muchísimo. Pero el 7% de un gerente es 1 millón de pesos. Y yo le digo, ¿por qué no ponemos los dos el 7%? Usted pone el millón, usted pone sus 100.000 pesos, y con todo eso financiamos un sistema de salud universal para todas y todos. Para todas y todos. Y yo a cambio de eso le garantizo que va a tener una salud en igualdad de condiciones en cualquier lugar de Chile, no como ocurre, por ejemplo, en San Antonio, que no hay ni una sola cama crítica, que no hay camas críticas. Que un sanantonino que tiene una complicación de mayor de salud tiene que desplazarse a Santiago, al Valparaíso, a Viña. Así es. ¿Te das cuenta? Entonces, cuesta. Hoy día mismo salió una encuesta que decía que los chilenos sabían todavía en el 50 y tanto % diciendo que el aporte extraordinario para la pensión tenía que ir a su cuenta individual. Cuesta entender porque el gen neoliberal está acá, que las sociedades que han sido capaces de asegurar mínimos civilizatorios, es decir, que las necesidades básicas estén más o menos resueltas, son aquellas que tienen fuertes componentes de solidaridad, en que hay transferencia a los que más tienen y a los que menos tienen. Diputado, respecto a lo que, disculpa Iván, a lo que menciona, es que igual en Inglaterra me imagino que el nivel de recursos que le llega a cada persona también es diferente al chileno, o sea, el sueldo mínimo no es el sueldo mínimo que hay en Chile,
y se gana más, bueno, así también están nivelados los precios, pero es una realidad totalmente diferente. Ahora es verdad que queremos apuntar a llegar a eso, pero bueno, vamos en camino, pero es una realidad totalmente diferente para compararla también. Sin duda, pero sí, evidentemente no vamos a tener la salud del Reino Unido porque lo hagamos así del día uno, pero vamos a construir un modelo que va a estar fundado en que es deber de todos financiar el sistema de salud. Si además usted tiene plata para contar, piensen ustedes lo que ha pasado. El 70% de los chilenos atienden el sistema público de salud. ¿Cuál es la opinión de los chilenos sobre el sistema público de salud? Que es pésima. Es pésimo. El 20% de los chilenos atienden la ISAPRE. ¿Y cuál es la opinión que tienen los que se atienden la ISAPRE? Bueno. Que los abusan. Bueno, los abusan, sí, es muy cara, claro. Que es caro, que no entiende nada, que no le devuelve. Hay más de 1 millón de juicios, o 500.000 juicios, no me acuerdo exactamente, hace 10 años, que se han presentado en las Cortes de Apelaciones para impedir el alza unilateral de los planes de la ISAPRE. O sea, resulta que en el sistema que tenemos hoy día, tanto lo que está en la salud pública como en la salud privada, se quejan. Eso quiere decir que el modelo de salud privatizado que tenemos, y como todo, pues si es el problema que en Chile todo hay, salud para ricos, salud para pobres, educación para ricos, educación para pobres, pensiones para ricos, pensiones para pobres, colegios para ricos, colegios para pobres, barrios para ricos, barrios para pobres. Una sociedad así no es una sociedad que aguante mucho. Diputado, antes de cerrar y agradecer su buena disposición, nosotros debemos decir, el diputado dijo, hay cero, aquí podemos hablar de lo que queramos, y eso se agradece y se ha demostrado. Diputado, ¿usted apoya la acusación a Mañalich y apoya el retiro al 10% antes de ir cerrando? Apoyo la acusación a Mañalich, no porque tenga algo personal contra él, sino que creo que esa estrategia sanitaria nos costó vidas y hay que exigir la responsabilidad política. No un tema personal con él, tiene que ver con que su estrategia sanitaria, cuando llegó el retorno seguro y vuelvan, podemos empezar a salir y estamos de una señal que expandió las curvas, las cifras de contagio y yo creo que no puede no haber exigencia de responsabilidad política. Y respecto del retiro del 10%, aprobé el primero, me inclino también a aprobar el segundo, pero estoy tratando con un equipo de expertos a analizar bien las cifras, porque una parte importante de los chinos, creo que el 30% ya retiró todo lo que tenía. Lo único que yo no quiero es que terminemos haciendo estemos beneficiando a un porcentaje muy minoritario y muy rico de la población. Entonces a lo mejor va a haber que hacer un segundo retiro más corto, eso es para los profesionales, independientes y clase media, y excluir, no sé, no lo tengo resuelto, porque no estaba en el detalle de la comisión, pero en principio sí, si a mí el modelo de la AFP, a mí me parece que es un modelo fracasado, y en consecuencia si hoy día podemos darle alivio a la gente mediante los recursos que tiene ahorrado ahí, bienvenido sea. Ahora, si el gobierno va y dice voy a por fin poner un bono para apoyar a la familia, bueno, discutámoslo, pero si no hubiésemos sacado el 10% de la AFP, la asfixia económica de la familia sería infinitamente más grande. Entonces, mientras se discutía y se aprobaba el retiro de los 10% de la AFP, en el Senado se aprobó el retiro de 12.000 millones de pesos para las grandes empresas de este país. Y eso fue un hecho lamentable, diputado. Diputado, usted se fue de la nueva mayoría porque estaba un poco peleado y acá llegó al Frente Amplio y aquí estos cabros sí que pelean entre Boris y la diputada Giles, como que se dan como bombo en fiesta. Ojo, que Pamela Giles no es del Frente Amplio. ¿Se fue? Humanista. Sí, pues se fue el Partido Humanista completo. No, Pamela Giles no es del Frente Amplio. Perfecto. Por eso yo creo que a veces a Pamela se le va un poquito, se le van, ¿cómo podría decirlo? Muy exigente. Se pone muy agresiva, ¿no? O sea, hay mucha agresividad. Yo creo que uno puede tener idea, puede defenderla. Por ejemplo, ella dice que, no sé, pues Gabriel firmó un acuerdo con Piñera. No es verdad, Piñera no firmó ningún acuerdo. Entonces, yo dije hace un rato, a mí esto de las peleas de unos con otros, me parece que son absurdas. Yo no sé por qué la Pamela tiene una obsesión con Gabriel. Pero creo que no ayudan en nada. Y no, fíjate, yo creo que el Frente Amplio, al interior del Frente Amplio hay harta coincidencia, sintonía. Pamela Giles no es del Frente Amplio, es importante, lo que pareciera que es del Frente Amplio. Pero hoy día, por ejemplo, tenemos un debate sobre el tema de las primarias.
¿ah? Que nos dicen, no, es que ustedes no quieren ir a primaria. Y nosotros decimos, sí, vamos a primaria, pero con todos, sin candidatos protegidos. Porque dicen, no, si vamos a ir a primaria, pero donde no hay alcalde. No, pues entonces no, pues vamos donde estén todos. Segundo, que no haya candidatos con antecedentes de malos manejos y manejos irregulares de recursos. Nosotros no vamos a apoyar jamás, por ejemplo, al alcalde de San Ramón, vínculos con el narcotráfico, porque ya podríamos hacer una cosa como esa. De candidatos que han tenido no razonable. Y después que haya un programa compartido, porque volvamos al tema del agua, y si resulta que después queremos plantear la nacionalización del agua, para decirlo así, resulta que no están todos de acuerdo, vamos a tener que responder nosotros porque fuimos lista con ellos. Tiene que haber un programa compartido para ir a primaria. Si lo hay, vamos a primaria, y vamos a primaria con todos, así, sin protegidos. Usted andaba en el Tabo hace poco, diputado, visitando al alcalde que ha realizado, nosotros nos sacamos los zapatos, tremenda gestión, cercano, empatía con la gente, es uno de los nuestros, es bastante cercano a la gente. ¿Qué nos puede decir, diputado? Tenemos una muy buena relación, es un muy buen alcalde. Estuvimos ahí presentes porque él hizo una gestión con las ferias ferias libres de la comuna de Maipú, que se tradujo en una donación para el Tabo, y entiendo que también para las comunas contiguas, de 28.000, creo, 27.000 toneladas de alimentos. Y sí, yo tengo una muy buena opinión de Alfonso Muñoz, trabajamos juntos en la campaña cuando él era concejal, y es uno de los alcaldes con los que yo trabajo activamente en el distrito. Bueno, vamos a ir cerrando. Gracias, Raúl, gracias, diputado, pero vamos a leer un poco. La gente, si no hay asamblea constituyente en las calles, no vamos a abandonar y se van a poner cosas brígidas. Asamblea constituyente quiere el pueblo. Saludos, compañeros, desde el Tabo se escucha escuchando su buen programa. Marco Sandoval. Ismael nuevamente nos dice: la clase política y los partidos políticos desde la UDI hasta el PC no valen nada, ya nadie les cree. Saludos desde Oslo, Noruega, desde Oliva Oñate, y ahí otras personas nos escriben, pero agradecer. Iván, lea todos los mensajes. No, es que no le vamos a quitar mucho tiempo al diputado, pero agradecer la buena disposición. Y por favor, vamos despidiendo el programa. Vamos a partir por nuestra compañera, la gran Rose Rowe. Muchas gracias, Iván. Gracias por esta invitación y, por supuesto, en este primer programa, haber compartido esta conversación con el diputado Marcelo Díaz. Muy agradable, y también agradecer el hecho de que quisiera tocar cualquier tema. Aquí no hay ningún problema, ¿cierto? Todo destapado, así que le agradecemos su disposición y, por supuesto, también agradezco a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo a través de nuestros canales, ya sea Radio La Base, Izquierda Inclusiva, Vox Populi Chile y Giro Visual Televisión. Muchas gracias por la invitación. Diputado. No, muchísimas gracias a ustedes, Rose, Iván. Ha sido un verdadero gusto conversar así de todo lo que apareció en la conversación, y es una posibilidad en estos tiempos de tanta distancia física de conectarme, aunque sea unilateralmente, con ciudadanos y ciudadanas del distrito, y mandarles un abrazo a todos y decirles que nos cuidemos entre todos para que el 25 aprobemos, votemos convención constitucional y empecemos a construir el Chile que todos y todas merecen. Definitivamente queremos un Chile distinto. No sé si todos queremos el mismo, pero que deben cambiar las cosas, eso es absolutamente necesario. Esto es Radio La Base, SATV, Vox Populi, Giro Visual. Muy buenas tardes a todos y a todas.